La sala de juntas estaba en silencio. En la pantalla, mi nombre brillaba sobre un documento que yo no reconocía. Javier, el representante de Orion, nuestro cliente más importante, miró la presentación y luego a mí. «Esto no coincide con la versión que nos enviaron la semana pasada», dijo con esa calma profesional que usan los consultores cuando detectan algo grave. Las recomendaciones eran completamente distintas. Los riesgos que yo había marcado como críticos ahora aparecían suavizados, casi inofensivos. Y ahí estaba mi sello digital, mi firma, mi responsabilidad, sobre un informe que jamás había aprobado así. Carolina sonreía desde un lateral de la sala, con ese moño rojo que le daba un aire juvenil y calculado. Junto a ella, una becaria tomaba notas. Me di cuenta en ese instante de lo que estaba pasando. Me habían quitado del proyecto y puesto a alguien más joven para presentar. Pero cometieron un error, porque ese documento tenía algo que ellos no habían considerado, y cuando lo descubrieran, todo iba a explotar. Me llamo Andrea Lucero Rivas. Soy analista senior y llevo 7 años construyendo mi reputación profesional en Innova Consulting, no con publicidad ni con contactos influyentes, sino con trabajo riguroso y números honestos. Mi especialidad es análisis de riesgos para clientes corporativos, y mi sello digital es más que una firma bonita. Es una certificación electrónica que queda adherida a cada documento que apruebo, con fecha, hora y trazabilidad completa. Es mi huella profesional, y durante años esa huella había sido mi garantía de integridad, hasta que alguien decidió usarla en mi contra. El proyecto Orion llegó a nuestra empresa con presión desde el primer día. Era un cliente internacional, con expectativas altísimas y plazos imposibles. Me asignaron como responsable técnica del informe principal, análisis de riesgos, mitigaciones y recomendaciones estratégicas. Trabajé en ese documento durante semanas, revisando cada número, cada conclusión, cada palabra. Lo entregué con la certeza de que era sólido, honesto y defendible. Pero entonces Carolina Montalbán entró en escena. Carolina era la sobrina de don Ernesto, el presidente de la empresa. Llegó con ese aire de quien tiene puertas abiertas antes de tocar, con sonrisas estudiadas y una habilidad impresionante para cambiar el rumbo de las conversaciones en las reuniones. Para algunos era el aire fresco que la empresa necesitaba. Para mí era una pieza que no encajaba en el engranaje técnico que yo había construido con tanto cuidado. Y no tardó en empezar a mover sus piezas. Primero fueron comentarios sutiles en los pasillos. Carolina tiene una becaria muy prometedora, con ideas nuevas. Luego sugerencias en reuniones. Quizás necesitamos una perspectiva más fresca para conectar con el cliente. Nada directo, nada agresivo. Solo la construcción lenta y calculada de una narrativa, que alguien más joven podría hacer mi trabajo mejor que yo. Y yo, mientras tanto, empecé a notar cosas extrañas. Correos en los que ya no aparecía copiada, reuniones a las que ya no me invitaban, accesos a documentos que de repente se volvían intermitentes. Mis anotaciones técnicas aparecían en versiones posteriores con redacciones suavizadas, como si alguien hubiera quitado la contundencia que yo había puesto intencionalmente para alertar al cliente sobre riesgos reales. Era un borrado gradual, no un despido, no una confrontación, solo una sustitución silenciosa. Y la mayoría de la gente ni siquiera se daba cuenta. Si has vivido algo así en tu trabajo, si has sentido que te van borrando poco a poco, mientras traen a alguien más joven para ocupar tu lugar, quédate conmigo, porque lo que viene es la prueba de que la verdad, cuando está bien documentada, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y suscríbete, porque estas historias necesitan contarse. Fue un viernes por la tarde cuando me enteré oficialmente. Sebastián, el director general, me llamó a su oficina con esa amabilidad corporativa que siempre esconde malas noticias. «Andrea, hemos decidido hacer algunos ajustes en el equipo del proyecto Orion», dijo sin mirarme directamente a los ojos. «Carolina va a coordinar la presentación final con el cliente. Queremos darle más protagonismo a las nuevas generaciones, y su becaria va a hacer la exposición técnica. Tú te enfocarás en otras cuentas». Sentí como si me hubieran vaciado el estómago. «¿La becaria va a presentar mi informe?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Nuestro informe»,
corrigió Sebastián con una sonrisa que intentaba suavizar el golpe. El trabajo es del equipo, y Carolina considera que una presentación con un perfil más joven puede conectar mejor con Orión. Es una decisión estratégica. Estratégica. Esa palabra. La usó como si fuera algo positivo, algo innovador, pero yo sabía lo que significaba realmente. Me estaban sacando del proyecto que había construido de cero y poniendo a una chica de 23 años que apenas conocía los números. No porque ella fuera mejor, sino porque era más joven, más manejable y sobre todo porque venía de la mano de Carolina. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de rabia y humillación que todavía me cuesta describir. No lloré, no grité. Simplemente volví a mi escritorio y me quedé mirando la pantalla de mi computadora, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me habían cambiado por una becaria. Después de 7 años de trabajo impecable, de informes defendibles, de noches sin dormir revisando números para que todo estuviera perfecto, me habían sustituido por alguien cuyo único mérito era ser joven y estar respaldada por la sobrina del presidente. Y lo peor es que sabía que esto no era solo una decisión de reorganización, era una estrategia, una forma de borrarme sin tener que despedirme, porque si la presentación salía bien, ¿quién se acordaría de que yo había hecho el trabajo? Y si salía mal, ¿quién cargaría con la culpa? Yo. Porque mi nombre seguía en el documento. Esa tarde, mientras veía a Carolina y a la becaria ensayar la presentación en la sala de juntas, con risas y esa confianza juvenil que solo da el no haber fracasado nunca, supe que tenía 2 opciones: aceptar la derrota y dejar que me borraran, o empezar a juntar pruebas de que algo aquí no estaba bien. Elegí la segunda, porque si iban a usar mi nombre, mi sello, mi trabajo, entonces yo iba a asegurarme de que la verdad quedara documentada, y si alguien iba a caer, no iba a ser yo. El día de la reunión con Orión llegó con esa tensión que se siente en el aire antes de una tormenta. La sala de juntas estaba impecable, ventanales enormes con vista a la ciudad, mesa de cristal brillante, aire acondicionado que zumbaba constantemente. Yo estaba ahí, pero ya no como responsable técnica. Ahora era solo parte del equipo de soporte, como me habían presentado. La becaria, cuyo nombre era Sofía, estaba sentada junto a Carolina, nerviosa, pero con esa seguridad fingida que da el tener un respaldo poderoso. Don Ernesto presidía la mesa con su silencio imponente. Sebastián revisaba papeles con expresión neutra. Y Javier, el representante de Orión, observaba todo con esa mirada analítica de alguien que ha visto demasiadas presentaciones corporativas en su vida. La presentación comenzó. Sofía hablaba con fluidez, eso no se lo podía negar, pero era evidente que estaba recitando palabras que no terminaba de entender. Explicaba análisis de riesgos con la superficialidad de quien memorizó un guión, no con la profundidad de quien pasó semanas construyendo cada conclusión. Yo apretaba los puños bajo la mesa, conteniendo el impulso de interrumpir, de corregir, de gritar que ese trabajo era mío. Y entonces llegó el momento. Sofía proyectó en la pantalla el informe final, el que supuestamente yo había aprobado. Mi nombre aparecía ahí, en grande, junto con mi sello digital. Pero cuando empezó a explicar las conclusiones, sentí que algo no encajaba. Las recomendaciones sonaban diferentes, más suaves, más cómodas. Los riesgos que yo había marcado como críticos ahora aparecían como oportunidades a monitorear. Los números estaban atemperados. Todo lo que yo había puesto en rojo ahora estaba en amarillo. Fue Javier quien lo notó primero. Se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos mirando la pantalla y dijo con esa calma profesional que usan los consultores cuando detectan algo grave: esto no coincide con la versión que nos enviaron la semana pasada. Las recomendaciones son muy distintas. Hubo una actualización posterior. La sala se quedó en silencio. Sofía miró a Carolina buscando ayuda. Carolina mantuvo su sonrisa, pero oí como sus ojos calculaban rápidamente una respuesta. Sebastián cruzó las piernas, con ese gesto de quien espera a ver cómo se desarrolla el desastre antes de intervenir. Y yo sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Porque lo que Javier acababa de decir confirmaba lo que yo había sospechado desde el principio. Alguien había modificado mi informe, y lo había hecho después de que yo lo aprobara. Debe ser un error de versiones, dijo Carolina con ligereza, como quien resta importancia a un detalle menor. Andrea, ¿puedes aclarar esto? Todas las miradas se volvieron hacia mí,
y en ese momento tuve que tomar una decisión en fracciones de segundo. Acusar públicamente sin pruebas definitivas y arriesgar mi credibilidad, o mantener la calma y empezar a construir un caso sólido sin alertar a quien claramente ya me tenía en la mira. Respiré hondo, sonreí con la neutralidad calculada de alguien que conoce el terreno, y dije, puedo revisar las versiones y enviar una comparativa. Hay trazabilidad en el envío original y puedo compartir los registros. Fue suficiente para bajar la temperatura de la sala, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Javier asintió, pero su expresión decía claramente que esto no había terminado. La reunión continuó con incomodidad, y cuando finalmente todos se levantaron para despedirse con esos saludos formales y forzados que se dan en estas situaciones, yo supe que esto era solo el principio, porque ese documento alterado ahora circulaba en la mente de todos como una posible versión de mi trabajo. Y cuando la percepción empieza a cambiar, defender tu propia verdad se vuelve complicado. Pero yo tenía algo que ellos no habían considerado. Tenía mi sello digital, y ese sello dejaba un rastro que, si se miraba con atención, podía revelar exactamente qué había pasado y quién lo había hecho. Esa misma tarde, apenas terminó la reunión y todos se dispersaron hacia sus oficinas con esa prisa fingida que usan las personas cuando quieren evitar conversaciones incómodas, yo volví a mi escritorio y abrí mi computadora con las manos temblorosas. No me permití el lujo de la indignación inmediata. No había tiempo para eso. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender exactamente qué había pasado con mi informe y quién lo había modificado. Porque si iba a defender mi nombre y mi carrera, tenía que hacerlo con evidencia sólida, no con acusaciones emocionales que pudieran volverse en mi contra. Abrí la carpeta compartida del proyecto Orion y empecé a revisar los archivos uno por uno, comparando fechas, versiones, metadatos. No soy experta forense, pero 7 años trabajando con documentos técnicos te enseñan a leer las pistas que los sistemas dejan, quién subió qué archivo, a qué hora, desde qué terminal, cuántas veces editó. Los metadatos son como un mapa invisible que solo ves cuando sabes dónde mirar, y yo sabía dónde mirar. Lo que encontré me dejó helada. La versión final del informe, esa que se habían proyectado en la reunión con Orion, tenía mi sello digital adherido, sí, pero las marcas de tiempo no coincidían con mi última edición. El archivo había sido modificado 2 días después de que yo lo aprobara y enviara. Y esas modificaciones se habían hecho desde una terminal que no era la mía. Hice capturas de pantalla de todo. Guardé los metadatos en una carpeta separada en mi cuenta personal. Descargué las versiones anteriores que aún estaban en el historial del servidor. Y luego hice algo que sabía que era arriesgado pero necesario. Le escribí un mensaje corto a Javier, el representante de Orion. Javier, ¿podrías confirmar si recibiste la versión del informe que yo envié la semana pasada? Vi diferencias en la presentación de hoy y me gustaría comparar. Escribí y reescribí ese mensaje al menos 10 veces, borrando palabras que sonaban demasiado alarmistas, suavizando el tono para no parecer paranoica, pero siendo lo suficientemente clara para que él entendiera que algo no estaba bien. Finalmente lo envié y esperé. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Javier, con esa eficiencia profesional que caracteriza a los buenos consultores, escribió: «Puedo revisar. Si me compartes ambas versiones, las comparo y te damos una opinión técnica». No dijo «créeme», no dijo «no te preocupes», dijo «reviso». Y esa neutralidad medida fue el primer sostén que sentí en días, porque significaba que él también había notado las inconsistencias y estaba dispuesto a verificarlas sin involucrarse emocionalmente. Le envié las 2 versiones, la que yo había aprobado y enviado originalmente, y la que se había proyectado en la reunión. Y mientras esperaba su respuesta, seguí cavando. Esa misma tarde, mientras revisaba correos antiguos buscando cualquier pista que pudiera explicar cómo alguien había accedido a mi documento y lo había modificado sin mi conocimiento, me topé con algo que me aceleró el pulso. Un intercambio de correos internos entre Carolina y alguien de su equipo. El asunto era anodino, algo sobre ajustes finales para Orion, pero cuando abrí el hilo completo, encontré una frase que me recorrió como un cuchillo frío. «He ajustado las recomendaciones para que el cliente no se espante. El equipo agradece la mano». No era una confesión explícita de manipulación. No decía «cambié el informe de Andrea sin su permiso», pero revelaba intención. Revelaba que alguien había decidido, por su cuenta, suavizar las conclusiones técnicas que yo había puesto precisamente porque eran necesarias, porque los riesgos que identificamos eran reales
y el cliente necesitaba saberlo. Hice una captura de pantalla de ese correo también y lo añadí a mi carpeta de pruebas. Pero sabía que esto no era suficiente. Necesitaba algo más técnico, algo irrefutable. Necesitaba los registros de acceso del servidor, las bitácoras que mostraran exactamente quién había entrado al documento, cuándo y desde dónde. Y para eso necesitaba ayuda. Omar trabajaba en el departamento de TI. Era meticuloso, discreto y no le gustaban los conflictos. Habíamos colaborado en varios proyectos y siempre había sido profesional y confiable, así que me arriesgué. Le escribí un mensaje directo, sin dramatismo. Omar, ¿puedes revisar las bitácoras de acceso del informe Orión? Necesito confirmar si hubo modificaciones posteriores a mi última aprobación. No quiero alarmar a nadie, solo verificar. La respuesta llegó horas después. ¿Puedo checar? Mañana te paso algo. Corto, neutral, pero suficiente para darme esperanza. Esa noche, en casa, con mi hermana Valeria haciendo preguntas que más parecían abrazos verbales, empecé a archivar todo metódicamente. Creé carpetas separadas para cada tipo de evidencia. Correos con timestamps, versiones del documento con mis anotaciones originales, capturas de los metadatos, el intercambio entre Carolina y su equipo. Todo ordenado, todo fechado, todo listo para ser presentado si las cosas escalaban. Valeria me miró trabajar en silencio durante un rato, y luego dijo algo que me quedó grabado. Que te cambien por una becaria más joven no es solo injusto, es una forma de borrarte. No es solo trabajo, Andrea, es violencia profesional. Y tuvo razón, porque lo que estaba pasando no era una simple reorganización de equipo. Era un intento calculado de desplazarme, de borrar mi trabajo, de usar mi nombre y mi sello digital para validar decisiones que yo nunca había tomado. Y yo no iba a permitir que eso pasara sin pelear. Al día siguiente, mientras esperaba la respuesta de Omar y la comparativa de Javier, noté que la atmósfera en la oficina había cambiado. Había miradas que antes me pedían opinión y ahora me evitaban. Conversaciones que se detenían cuando yo pasaba cerca. Patricia, de Recursos Humanos, fue amable en los encuentros breves, pero con esa distancia profesional que aparece cuando se activan políticas de neutralidad institucional. Y entonces vi algo que confirmó mis sospechas. Una foto en la intranet de la empresa. Carolina y Sofía, la becaria, sonriendo juntas en la sala de juntas. El pie de foto decía: equipo renovado para nuevos desafíos. No mencionaba mi nombre, no explicaba que yo había sido la responsable técnica original del proyecto, solo mostraba caras jóvenes, sonrisas frescas y la narrativa perfecta de una empresa que se está modernizando. Era la construcción final de la percepción. Ya no era Andrea fue removida del proyecto, era el equipo se renovó. Y esa diferencia, por sutil que parezca, lo cambiaba todo. Porque la primera versión suena a injusticia, la segunda suena a progreso. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. Tenía pruebas, y estaba a punto de descubrir algo que iba a cambiar todo el juego. 3 días después de la reunión desastrosa con Orión, recibí 2 mensajes que lo cambiaron todo. El primero era de Javier. Abrí el correo con el corazón latiendo fuerte, y lo que leí me dio a la vez alivio y pavor. Andrea, hay diferencias sustantivas entre las versiones. La que se proyectó en la reunión contiene cambios que reducen riesgos y suavizan recomendaciones. Puedo corroborar que tu versión original tiene notas técnicas que no aparecen en la final. Si quieres, apoyo con una carta formal del cliente describiendo las inconsistencias. Y adjuntó un documento, una comparativa línea por línea entre las 2 versiones, con las variaciones resaltadas en rojo. Ver esas líneas rojas fue como poner una luz directa sobre una herida. Ahí estaban, claramente marcados, todos los cambios que alguien había hecho sin mi autorización. Frases eliminadas, números atemperados, conclusiones suavizadas. Todo lo que yo había puesto porque era técnicamente necesario, borrado o modificado, para que el cliente no se espantara, como había dicho Carolina en su correo. Era la prueba externa que necesitaba, pero aún me faltaba la prueba interna, y esa llegó 1 hora después. Omar me llamó a su oficina con tono bajo, casi conspiratorio. Cerró la puerta detrás de mí y me mostró su pantalla sin decir mucho. Hay registros de modificaciones, dijo simplemente. Y luego me explicó lo que había encontrado en las bitácoras del servidor. El documento había sido accedido y editado 47 veces después de mi última aprobación. 47 modificaciones. Y todas esas modificaciones se habían hecho desde una cuenta con privilegios de gerencia, en horarios en los que yo no estaba trabajando. Madrugadas, fines de semana, momentos en los que era imposible que yo hubiera estado frente a mi computadora. ¿Puedes identificar qué cuenta hizo los cambios?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Omar dudó un segundo.
Por protocolo, necesito hacer una auditoría formal antes de darte nombres, pero puedo decirte que los accesos vienen de una terminal vinculada a gerencia. No hacía falta que dijera más. Yo sabía de qué terminal estaba hablando. Sabía quién tenía privilegios de gerente. Sabía quién tenía motivos para suavizar mi informe y quién se beneficiaba de que yo quedara mal frente al cliente mientras su becaria brillaba con un trabajo que no era suyo. Pero las bitácoras por sí solas no bastaban. Necesitaba algo más contundente, algo que fuera irrefutable. Y entonces recordé algo que había aprendido años atrás en una capacitación sobre seguridad de documentos. Mi sello digital no era solo una imagen pegada al final del archivo, era un certificado electrónico que quedaba embebido en los metadatos del documento, con información encriptada sobre quién lo aprobó, cuándo se aprobó y desde qué sistema. Si alguien modificaba el documento después de que yo lo firmara, el sello seguiría ahí visualmente, pero la cadena de validación se rompería. Y esa ruptura podía detectarse con las herramientas adecuadas. Le pedí a Omar si hiciera una verificación técnica del sello digital en la versión final del documento. Necesito saber si mi certificado está validando el contenido actual o si hay inconsistencias en la cadena de custodia, le expliqué. Omar entendió de inmediato. Esa tarde trabajó en el análisis mientras yo esperaba en mi escritorio, fingiendo revisar otros proyectos pero sin poder concentrarme en nada más. Y cuando finalmente volvió con los resultados, su expresión lo decía todo antes de que abriera la boca. Andrea, tu sello digital está presente en el archivo, pero la cadena de validación está rota. El certificado original se aplicó a una versión del documento que ya no existe. Alguien modificó el contenido después de tu firma y mantuvo el sello visualmente, pero técnicamente el certificado ya no valida esos cambios. Era la prueba definitiva, la prueba irrefutable, porque significaba que alguien había alterado mi trabajo después de que yo lo aprobara, y luego había dejado mi sello ahí como si yo hubiera autorizado esos cambios. Era manipulación documental, era falsificación de aprobaciones técnicas, y era suficiente para destruir la carrera de quien lo hubiera hecho. Le pedí a Omar que documentara todo, las bitácoras de acceso, las 47 modificaciones, la verificación del sello digital roto, todo en un informe técnico formal. Y mientras él preparaba ese documento, yo junté mis propias pruebas, la comparativa de Javier, los correos internos de Carolina, las capturas de los metadatos, mi cronología detallada de eventos, todo organizado en una carpeta que titulé simplemente Proyecto Orión, evidencia de alteración no autorizada. Esa noche, en casa, con Valeria sentada a mi lado en el sofá, le mostré todo lo que había reunido. Mi hermana leyó en silencio, página tras página, correo tras correo, registro tras registro. Y cuando terminó, me miró con una mezcla de orgullo y rabia contenida. Esto es suficiente para hundirla, dijo, y tenía razón. Pero yo no quería venganza, quería justicia. Quería que quedara claro, públicamente, que mi trabajo había sido manipulado, que mi nombre había sido usado indebidamente, y que la supuesta renovación del equipo había sido una cortina de humo para ocultar una estrategia de desplazamiento profesional, basada en edadismo y favoritismo corporativo. Al día siguiente, tomé la decisión más importante de todo el proceso. Solicité formalmente una auditoría interna. Redacté la solicitud con cuidado, eligiendo cada palabra para ser clara pero no acusatoria, firme pero no emocional. Solicito formalmente una revisión de versiones y una auditoría de trazabilidad sobre el informe del Proyecto Orión. Tengo comparativas de versiones y comunicaciones que demuestran discrepancias sustantivas entre la versión que yo aprobé y envié al cliente y la versión que se presentó en la reunión del día 15. Propongo que el equipo de TI revise los accesos al documento y que se active el protocolo de auditoría interna correspondiente. Lo envié a Patricia en Recursos Humanos y a Sebastián en la Dirección General, con copia a Rodrigo, el abogado externo con quien habíamos trabajado en otras ocasiones. No mencioné nombres, no acusé directamente a Carolina. Solo pedí que se investigara y adjunté mi carpeta completa de evidencias. La respuesta llegó 2 días después. Un correo institucional frío y formal. Se ha decidido iniciar una auditoría interna para revisar las discrepancias señaladas en el Proyecto Orión. El objetivo es garantizar la integridad de nuestros procesos y la veracidad de la información presentada a clientes. Se convocará un comité de revisión integrado por representantes de TI, Recursos Humanos y la Dirección General. No mencionaba culpables, no prometía resultados, pero era el inicio formal del proceso y significaba que mi solicitud se había tomado en serio.
Las siguientes 2 semanas fueron de una tensión insoportable. En la oficina, las miradas se volvieron más esquivas. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a una sala. Carolina mantenía su sonrisa estudiada, pero yo notaba la rigidez en su postura, la forma en que evitaba cruzarse conmigo en los pasillos. Sofía, la becaria, parecía confundida, atrapada en medio de algo que probablemente no terminaba de entender. Y yo seguía documentando todo, guardando cada correo, cada mensaje, cada interacción que pudiera ser relevante. Finalmente llegó el día de la presentación del informe preliminar de auditoría. El comité se reunió en la sala de juntas principal, Sebastián presidiendo, don Ernesto en la cabecera con su silencio imponente, Patricia representando a Recursos Humanos, Omar como experto técnico de TI, Rodrigo como asesor legal, y 2 auditores externos que la empresa había contratado para garantizar imparcialidad. Carolina estaba presente, sentada con esa calma forzada de quien sabe que algo malo viene, pero aún intenta mantener el control. Yo estaba en el otro extremo de la mesa, con mi carpeta de evidencias frente a mí, y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Omar fue el primero en hablar. Proyectó en la pantalla una línea de tiempo visual que había preparado, mi versión original del informe, los registros de acceso posteriores, las 47 modificaciones, la versión final alterada, todo marcado con fechas, horas y códigos de usuario. El análisis técnico revela que el documento fue modificado en múltiples ocasiones después de la aprobación y firma digital de la analista Rivas, explicó Omar con su tono meticuloso y profesional. Las modificaciones incluyen cambios sustantivos en recomendaciones técnicas, atenuación de evaluaciones de riesgo y eliminación de notas que aparecían en la versión original. Los registros de acceso indican que estas modificaciones se realizaron desde una cuenta con privilegios de gerente, en horarios nocturnos y de fin de semana, cuando la analista Rivas no estaba conectada al sistema. La sala quedó en silencio. Vi cómo don Ernesto se inclinaba ligeramente hacia adelante, con esa expresión de quien acaba de entender la gravedad de lo que está escuchando. Sebastián cruzó las manos sobre la mesa, con los nudillos poniéndose blancos. Y Carolina mantuvo su compostura, pero noté cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando, buscando una salida. Luego habló uno de los auditores externos. Proyectó la comparativa que Javier había preparado, con todas las diferencias marcadas en rojo. El cliente confirma que la versión recibida originalmente contenía recomendaciones más contundentes y evaluaciones de riesgo más severas que la versión presentada en la reunión. Esta discrepancia es significativa y afecta la integridad de la relación comercial con el cliente. Y entonces llegó el momento crucial. Omar proyectó en la pantalla el análisis del sello digital. Explicó, en términos claros que cualquiera podía entender, cómo funcionaba la certificación electrónica, cómo mi sello quedaba embebido en los metadatos del documento y cómo esa certificación se rompía cuando el contenido era modificado después de la firma. El certificado de la analista Rivas está presente visualmente en el documento final, dijo Omar, pero la cadena de validación está rota. El sello no valida el contenido actual. Técnicamente, esto indica que el documento fue alterado después de la aprobación formal y que esas alteraciones no fueron autorizadas por la titular del sello. Fue como detonar una bomba en medio de la sala. Don Ernesto dejó escapar un suspiro profundo y se reclinó en su silla con una expresión que nunca le había visto, decepción mezclada con algo que parecía vergüenza. Sebastián cerró los ojos por un momento, como procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar, y Carolina, por primera vez desde que la conocía, perdió esa sonrisa calculada. Su rostro se puso pálido. «Esto es grave», dijo don Ernesto con voz baja pero contundente. «Esto no es una diferencia de criterio técnico. Esto es manipulación documental». Se volvió hacia Carolina, y el peso de su mirada fue devastador. «¿Tienes algo que decir?» Carolina intentó recuperar la compostura. Habló con voz firme, pero yo podía detectar el temblor que intentaba ocultar. Yo solo busqué suavizar el lenguaje para no alarmar al cliente innecesariamente. Pensé que estaba mejorando la presentación. No creí que fuera necesario consultar cada ajuste menor. ¿Ajustes menores? La voz de Sebastián sonó más dura de lo que esperaba.
Hablamos de 47 modificaciones sustantivas en un informe técnico. Hablamos de alterar evaluaciones de riesgo sin autorización de la responsable técnica. Y hablamos de dejar el sello digital de Andrea como si ella hubiera aprobado esos cambios. Entonces intervine. Por primera vez en toda la reunión, hablé con la claridad de quien tiene la verdad de su lado. No fueron ajustes menores. Fueron cambios que comprometieron la integridad técnica del informe. Los riesgos que yo identifiqué eran reales y el cliente tenía derecho a conocerlos. Suavizar esas recomendaciones no solo era técnicamente irresponsable, era éticamente cuestionable. Y hacerlo sin mi conocimiento, usando mi sello digital para validar un trabajo que yo no aprobé, es falsificación de aprobaciones profesionales. Hubo un silencio denso después de mis palabras, y luego Patricia, que había permanecido callada tomando notas, habló con esa firmeza institucional que caracteriza a los buenos profesionales de recursos humanos. Esto constituye una violación grave de nuestros protocolos de integridad documental y genera responsabilidad tanto técnica como corporativa. Necesitamos proceder con las medidas disciplinarias correspondientes. Don Ernesto asintió lentamente. Miró a Carolina con una expresión que mezclaba dolor personal y necesidad profesional. Carolina, queda suspendida preventivamente mientras se completa la investigación formal. Patricia coordinará los siguientes pasos con el área legal. El rostro de Carolina se descompuso. Intentó hablar, pero don Ernesto levantó la mano. No hay nada más que discutir aquí. La evidencia es clara. Y entonces, en un giro que no esperaba, don Ernesto se volvió hacia mí. Andrea, lamento profundamente lo que has tenido que pasar. Este comité reconoce que tu trabajo fue alterado sin tu autorización y que tu reputación profesional fue puesta en riesgo injustamente. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para reparar esta situación. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era triunfo, no era venganza, era alivio. El alivio de quien finalmente es escuchada después de semanas de ser ignorada, cuestionada y borrada. Las lágrimas amenazaron con salir, pero me contuve. No era el momento de mostrar vulnerabilidad. Era el momento de mantener la dignidad que había defendido desde el principio. La reunión terminó con decisiones concretas: suspensión preventiva de Carolina, auditoría completa de todos los proyectos en los que había intervenido, comunicación formal a Orión explicando la situación y reafirmando las conclusiones de mi versión original del informe y mi reintegración inmediata como responsable técnica del proyecto. Pero lo más importante fue algo que don Ernesto dijo antes de que todos salieran de la sala. El proyecto era de Andrea, su sello lo demuestra, y esa verdad no puede ser borrada con narrativas de renovación o con estrategias de desplazamiento. Esas palabras resonaron en toda la sala, y supe que finalmente mi voz había sido escuchada, que mi trabajo había sido reconocido, y que la verdad, cuando está bien documentada y defendida con paciencia, siempre encuentra la forma de explotar en la cara de quienes intentaron ocultarla. Las semanas que siguieron a esa reunión del comité fueron como ver caer fichas de dominó, una tras otra, con la inevitabilidad de las consecuencias bien merecidas. Carolina no regresó a la oficina después de su suspensión preventiva. La investigación formal que siguió reveló que no era la primera vez que alteraba documentos sin autorización. Otros analistas, más jóvenes y con menos experiencia que yo, empezaron a hablar en privado sobre situaciones similares: informes modificados sin su conocimiento, recomendaciones suavizadas para no molestar a clientes, presión sutil para firmar versiones que no habían revisado completamente. El patrón era claro. Carolina había usado su posición y su vínculo familiar con don Ernesto para construir un pequeño imperio de manipulación documental, siempre bajo la excusa de mejorar las relaciones con clientes y modernizar la comunicación corporativa. La empresa no tuvo opción. 3 semanas después del comité, recibí un comunicado interno que explicaba, en lenguaje corporativo cuidadosamente redactado, que Carolina Montalbán había sido desvinculada de la empresa por violaciones graves a los protocolos de integridad documental y por conductas incompatibles con los valores institucionales de Innova Consulting. No mencionaba mi nombre específicamente, pero todos en la empresa sabían qué había detonado la investigación y quién había tenido el valor de documentar la verdad. Don Ernesto me llamó a su oficina una tarde.
Fue una conversación incómoda pero necesaria. Me ofreció una disculpa formal, no solo por lo que Carolina había hecho, sino por el ambiente que la empresa había permitido crear, ese ambiente donde la juventud y las conexiones podían pesar más que la competencia y la ética profesional. Andrea, lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esto, dijo con una voz que sonaba cansada y avergonzada. Y lamento más aún que la empresa no detectara estas irregularidades antes. Vamos a implementar cambios estructurales para que esto no vuelva a ocurrir. Me ofreció compensación económica por el daño reputacional. Me ofreció también un ascenso, una posición en la dirección técnica, con autoridad para supervisar la integridad de todos los informes que salieran de la empresa. Y me ofreció algo más valioso que cualquier compensación monetaria, el reconocimiento público de que mi trabajo había sido ejemplar y que mi defensa de la verdad profesional era exactamente el tipo de conducta que la empresa quería promover. Acepté la compensación, acepté el reconocimiento, pero sobre el ascenso pedí tiempo para pensarlo, porque después de todo lo que había vivido, necesitaba evaluar si realmente quería seguir en una empresa que había permitido que todo esto sucediera. Necesitaba decidir si podía confiar de nuevo en una institución que había fallado en protegerme cuando más lo necesitaba. Pero hubo otra oferta que llegó casi al mismo tiempo, y esta venía de afuera. Javier, el representante de Orion, me contactó directamente. Andrea, hemos seguido de cerca todo lo que pasó. Me escribió en un correo que era a la vez profesional y sorprendentemente personal. Tu manejo de esta situación, tu profesionalismo y tu integridad técnica nos impresionaron profundamente. Orion está expandiendo sus operaciones en la región y necesitamos a alguien que lidere nuestro equipo de análisis de riesgos, alguien en quien podamos confiar, alguien como tú. Era una oferta concreta, posición senior, autonomía técnica completa, mejor salario y, sobre todo, la oportunidad de trabajar en un ambiente donde mi experiencia sería valorada en lugar de ser vista como un obstáculo para la renovación. Le pedí unos días para pensarlo, y mientras evaluaba mis opciones, algo más pasó que me dio una perspectiva diferente sobre todo el proceso. Empecé a recibir mensajes de otras mujeres en la industria, analistas senior, gerentes técnicas, profesionales con años de experiencia que habían leído sobre mi caso a través de los rumores inevitables que circulan en nuestro sector. Me contaban sus propias historias, historias de desplazamiento sutil, de ser reemplazadas por talento joven sin que nadie cuestionara si ese talento tenía realmente la experiencia necesaria, de ver cómo sus contribuciones eran borradas mientras rostros más jóvenes recibían el crédito. Tu historia nos dio voz, me escribió una directora técnica de otra firma. Nos mostró que podemos defendernos, que la evidencia importa, que nuestro trabajo tiene valor más allá de cuántos años tengamos. Y fue en ese momento que entendí que lo que había vivido no era solo mi historia personal. Era una historia que resonaba con muchas profesionales que enfrentaban el mismo tipo de discriminación disfrazada de modernización corporativa. El edadismo en el mundo laboral es real, es sistemático, y es especialmente cruel con las mujeres, porque nosotras no solo tenemos que demostrar nuestra competencia técnica, también tenemos que luchar contra la percepción de que después de cierta edad somos menos dinámicas, menos adaptables, menos conectadas con las nuevas generaciones. Es mentira, pero es una mentira que se repite tanto que empieza a parecer verdad. Por eso documentar, por eso defender, por eso no quedarse callada cuando te intentan borrar es tan importante, porque cada vez que una de nosotras se defiende exitosamente, le muestra a otras que es posible, que la justicia, aunque lenta y agotadora, puede llegar, y que nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, tienen un valor que ninguna narrativa de renovación puede borrar. 2 meses después de la explosión en el comité, tomé mi decisión. Acepté la oferta de Orion. No porque quisiera huir de Innova, sino porque me di cuenta de que merecía trabajar en un lugar donde mi experiencia fuera un activo desde el día 1, no algo que tuviera que defender constantemente. Don Ernesto lo entendió. Me despidió con respeto y con la promesa de que las reformas estructurales que había prometido se implementarían. Sebastián me dio las gracias, con una honestidad que aprecié, por haber tenido el valor de documentar y denunciar lo que otros habían preferido ignorar. Y mis compañeros, aquellos que me habían apoyado en silencio durante todo el proceso, me organizaron una despedida discreta pero emotiva. Antes de irme, hice algo más. Solicité una reunión con Sofía, la becaria que había sido usada como pieza en el juego de Carolina. La chica estaba devastada, sintiéndose culpable por algo que en realidad no había sido su responsabilidad. «Tú no hiciste nada malo», le dije con firmeza. «Fuiste una herramienta,
no una cómplice. Carolina te usó, igual que intentó usarme a mí. Aprende de esto. Aprende a cuestionar cuando algo no te parece correcto. Aprende a verificar y aprende que el verdadero profesionalismo no se trata de agradar a todos, se trata de defender la verdad técnica incluso cuando es incómoda. Sofía lloró, me agradeció y espero sinceramente que haya aprendido la lección correcta de todo esto, porque ella también es parte de esa siguiente generación que necesitamos en el mundo profesional. Gente joven, sí, pero gente joven con ética, con rigor y con el entendimiento de que reemplazar experiencia por juventud solo por el hecho de ser más joven no es renovación, es desperdicio de conocimiento. Han pasado 6 meses desde que dejé Innova y empecé mi nueva posición en Orion, y puedo decir con honestidad que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Trabajo con un equipo que valora mi experiencia, que consulta mi criterio técnico, que entiende que los años en esta industria no son un lastre, sino un activo. Lidero proyectos importantes con autonomía completa. Y lo más satisfactorio, he podido implementar protocolos de trazabilidad documental y verificación de integridad que aseguran que lo que me pasó a mí no le pase a otros analistas en mi equipo. Porque esa es la verdadera victoria, ¿no? No es solo salvar tu propia carrera, es usar lo que aprendiste para proteger a otros. Valeria me dice que estoy más tranquila ahora, que se me nota en la voz cuando hablamos por teléfono. Y tiene razón, porque finalmente puedo trabajar sin esa tensión constante de sentir que alguien está esperando que falles, que alguien está buscando la forma de reemplazarte, que tu trabajo puede ser alterado sin tu conocimiento y tu nombre usado para validar decisiones que nunca tomaste. Esa paz mental no tiene precio. Pero no voy a mentir y decir que todo fue fácil o que salí de esto sin cicatrices. Hubo noches en las que no pude dormir, días en las que dudé de mí misma, momentos en los que pensé que sería más fácil simplemente aceptar la derrota y buscar trabajo en otro lado sin hacer ruido. La lucha por defender tu nombre profesional es agotadora, es solitaria y requiere una disciplina emocional brutal, porque tienes que mantener la calma y la objetividad precisamente cuando lo que más quieres es gritar de frustración. Pero valió la pena. Cada captura de pantalla que guardé, cada correo que archivé, cada conversación que documenté, cada hora que pasé organizando evidencia en lugar de desahogarme emocionalmente, todo eso valió la pena. Porque al final, cuando llegó el momento de presentar mi caso, no tuve que convencer a nadie con palabras apasionadas o con acusaciones emocionales. Simplemente mostré la evidencia, y la evidencia habló por sí misma. Ese es el poder de la documentación. Ese es el poder de la trazabilidad. Ese es el poder de entender que, en el mundo profesional moderno, especialmente en roles técnicos, las huellas digitales que dejamos son tanto una responsabilidad como una protección. Mi sello digital, esa certificación técnica que para muchos es solo un trámite burocrático más, terminó siendo la llave que abrió la puerta a la verdad. No porque sea mágico o infalible, sino porque cuando se combina con registros de acceso, con comparativas de versiones, con testimonios externos y con una cronología bien documentada, compone una narrativa que es muy difícil de refutar. Esa es la lección que quiero que te lleves de esta historia. Si alguna vez te encuentras en una situación donde sientes que te están desplazando, donde tus contribuciones están siendo borradas, donde alguien está usando tu nombre o tu trabajo sin tu autorización, no entres en pánico y no te quedes en silencio. Documenta. Guarda capturas de pantalla con fechas visibles. Archiva correos con timestamps. Conserva versiones originales de tus documentos. Pide confirmaciones por escrito. Y si es necesario, solicita auditorías formales sin miedo a parecer conflictiva o difícil. Porque tu reputación profesional es todo lo que tienes en este mundo laboral. Y defenderla no es ser problemática, es ser responsable contigo misma. Y si eres alguien joven que está empezando tu carrera, por favor entiende esto. Ser joven y tener energía es valioso, pero no es un reemplazo para la experiencia y el conocimiento técnico profundo. La verdadera renovación en las empresas no viene de reemplazar a profesionales experimentados por caras jóvenes, viene de combinar la energía y las perspectivas frescas de la juventud con la sabiduría y el conocimiento acumulado de quienes llevan años en la industria. Ambas cosas son necesarias, ambas tienen valor, y cualquier empresa o líder que te diga lo contrario, que te use como herramienta para desplazar a alguien más experimentado solo por una cuestión de edad o de política interna, no está haciendo renovación, está haciendo un daño que eventualmente se va a revertir contra todos. Aprende de Sofía,
Aprende a cuestionar, aprende a verificar y aprende que el verdadero éxito profesional no viene de tomar el lugar de alguien más, viene de ganarte tu propio lugar con trabajo honesto y competencia real. Ahora quiero preguntarte algo directamente a ti, que me has acompañado hasta el final de esta historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has sentido que te intentan desplazar por alguien más joven sin que realmente sea por competencia profesional? ¿Has visto cómo tus contribuciones son borradas o cómo tu trabajo es alterado sin tu conocimiento? Si es así, déjame un comentario contándome tu experiencia, porque estas historias necesitan ser compartidas, necesitan ser visibilizadas, y necesitamos crear una comunidad donde profesionales como nosotros podamos apoyarnos, aconsejarnos y recordarnos mutuamente que nuestro trabajo y nuestra experiencia tienen valor. Suscríbete a este canal si quieres más historias donde la ética profesional, la integridad técnica y la justicia laboral se cruzan en situaciones límite. Porque el mundo corporativo está lleno de estas historias y alguien tiene que contarlas. Alguien tiene que mostrar que es posible defenderse, que es posible ganar y que la verdad, cuando está bien documentada y defendida con paciencia y disciplina, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Gracias por haberme acompañado en este relato. Gracias por haber escuchado mi historia completa, sin interrupciones, sin juicios prematuros. Y si te quedas conmigo para el siguiente video, te voy a contar la historia de un colega que fue despedido injustamente por supuestamente filtrar información confidencial, hasta que un análisis forense de sus equipos demostró que el verdadero culpable era alguien de la alta dirección. Otra historia de cómo la tecnología y la documentación pueden ser tus mejores aliados cuando la justicia parece imposible. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, documenta, conserva, verifica. Tu trabajo vale, tu nombre vale y tu experiencia vale. No dejes que nadie te diga lo contrario.